Cómo crear una miniatura llamativa de Roblox usando únicamente Ibis Paint. El proceso es sencillo, pero si cuidas cada detalle, puedes lograr un resultado profesional y muy atractivo para tu canal. Para comenzar, entra a Roblox y busca el juego Creador de Avatar de Catálogo, ya que es una herramienta ideal para diseñar poses sin complicaciones. Después, desplázate hasta la parte inferior y entra en la sección de servidores. Aquí es fundamental generar una partida privada. Es gratuita y te permitirá acceder a todas las funciones sin restricciones, lo cual te da mucha más libertad creativa. En mi caso, siempre utilizo este método porque simplifica muchísimo el trabajo, especialmente si no manejas programas de modelado 3D. Una gran ventaja es la posibilidad de modificar el fondo fácilmente, algo clave para la edición posterior. El entorno viene configurado por defecto, pero puedes cambiarlo desde los ajustes ubicados en la esquina inferior derecha. En la opción Entorno, encontrarás distintos fondos disponibles. Los más recomendables son el verde y el azul sólido, ya que facilitan la eliminación de fondo más adelante. Otra opción muy útil es la cámara libre, que te permite explorar el espacio sin limitaciones. Gracias a esto, puedes lograr ángulos más interesantes, como tomas cercanas, inclinaciones dinámicas o perspectivas más impactantes, sin necesidad de software adicional. También tiene la opción de ocultar la interfaz, lo cual ayuda a visualizar mejor el resultado final sin distracciones. En el icono de estrellitas se encuentra el Pose Editor, una herramienta clave para personalizar al personaje. Desde ahí puedes ajustar cada parte del cuerpo y crear posiciones únicas. Además, incluye animaciones automáticas. Al presionar Pose, el sistema acomoda el avatar según la animación elegida, lo que ahorra bastante tiempo. Esto resulta perfecto si buscas rapidez sin perder calidad. Ahora bien, el uso del servidor privado tiene otra ventaja importante. Al acceder a la sesión de efectos y seleccionar algún objeto, aparecerá una opción para desactivar los límites. Esto permite modificar completamente el avatar, cambiar tamaños y posiciones sin restricciones. Cabe destacar que esta función solo está disponible en partidas privadas. En sesiones públicas existen limitaciones que reducen la creatividad. Para aprovecharlo, simplemente selecciona No, y así podrás mover cada elemento con total libertad, afinando detalles y mejorando la postura. Cuando todo esté listo, presiona el menú de 3 líneas cerca del logo de Roblox, selecciona cámara libre y busca el encuadro ideal. Aquí conviene experimentar con distintos ángulos, planos cercanos para destacar emociones, tomar bajas para fuerza o inclinaciones para añadir dinamismo. Una vez definido el recuadre, realiza una captura de pantalla. Esa imagen será la base de tu diseño. Si deseas utilizar otro personaje, no necesitas empezar desde cero. Dirígete al catálogo, entra en especializado y busca la categoría personajes. Encontrarás múltiples opciones ya creadas, lo que agiliza mucho el proceso. Solo reemplaza el modelo actual y ajusta los detalles necesarios. Te recomiendo eliminar accesorios previos para evitar conflictos visuales. Luego, en accesorios, puedes buscar elementos como palo u otros objetos que aporten acción a la escena. Esto ayuda a darle más personalidad a la composición. Con todo listo, ajusta la postura, corrige los elementos y repite el proceso de captura. Pasamos ahora a la edición. Cierra Roblox y abre Ibis Paint. Crea un nuevo lienzo con resolución de 1280 x 720, formato recomendado para miniaturas de YouTube. Importa la imagen desde el apartado de capas, acomoda el personaje y utiliza la herramienta varita mágica. La seleccionas el fondo, realiza varias selecciones hasta eliminar completamente el color sólido. Después borra el área seleccionada. Repite este paso con cada imagen que vayas a usar. Ahora comienza la parte creativa. Diseña el fondo desde cero. Selecciona el pincel y activa la herramienta polilínea. Habilita las opciones de relleno y elige un color llamativo como rojo. Crea una forma base que genere sensación de profundidad o movimiento. Puede ser una línea extendida, una explosión o cualquier figura dinámica. Luego añade una nueva capa por debajo. Usa el gotero para tomar un tono del personaje
secundario y mantener coherencia visual. Cambia la herramienta curva Bezier y crea formas más orgánicas. Estas pueden representar efectos como energía, sombras o elementos decorativos. Después aplica efectos visuales. En la capa base entra en filtro, sesión, estilo y selecciona lado húmedo para agregar textura. Aplica también trazo exterior con un tono más oscuro para generar profundidad. Utiliza extraer paralelo para dar una sensación perspectiva más marcada. A continuación, ajusta iluminación y contraste para resaltar los personajes. Este paso es clave para que la imagen destaque visualmente. Agrega sombras en nuevas capas para dar volumen. También puedes usar gradación paralela con tonos fríos para mejorar el ambiente general. Luego incorpora una textura de cielo desde la opción imagen. Busca Sky dentro de Ibis Paint y elige la que mejor encaje. Colócala en el fondo y ajusta su posición. Cambia el modo de función a superposición para integrarla mejor. Incluso puedes voltearla para mejorar la dirección de la luz. Finalmente realiza los últimos ajustes. Añade sombras en los bordes, mejora detalles faciales, corrige colores y agrega pequeños efectos. Estos toques finales marcan la diferencia entre un diseño básico y uno profesional, y así obtienes una miniatura llamativa, dinámica y bien trabajada. Todo esto utilizando únicamente Roblox e Ibis Paint, demostrando que no necesita herramientas complejas para lograr un gran resultado. Puedes hacerlo desde celular, tableta o computadora sin problema. Si quieres aprender más sobre este tipo de diseños, deja tu idea en los comentarios. Así podré enseñarte nuevas técnicas y estilos. Mucho éxito en tu canal de YouTube.